Dicen que el alma recuerda lo que la mente olvida, pero ¿qué pasa cuando esa memoria se manifiesta en un lienzo? Un artista comenzó a soñar cada noche con una mujer desconocida. No sabía su nombre, nunca la había visto, pero su rostro lo perseguía incluso despierto, hasta que un día, sin entender por qué, la pintó. Lo extraño es que no sabía quién era, hasta que ella apareció, en silencio, frente al cuadro, mirándolo fijamente. ¿Alguna vez sentiste que conocías a alguien antes de conocerla? ¿Y si tu corazón recordara algo que tu vida actual no vivió? Esta historia no es solo sobre arte, es sobre el destino, los misterios del alma y un encuentro que desafía la lógica. Y si crees en señales, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. Tomás no sabía cómo se llamaba, ni de dónde venía, pero cada noche la veía. En sus sueños, Luna estaba sentada al borde de una cama antigua o caminando entre árboles cubiertos de niebla. A veces lloraba, a veces sonreía con una melancolía que dolía, siempre sola, siempre en silencio. Había algo en su presencia que lo estremecía, una tristeza que no era suya y que, sin embargo, sentía profundamente. Al despertar, Tomás intentaba aferrarse a los detalles, la forma de su rostro, la curva de sus labios, esa mirada que parecía hablarle sin palabras. Empezó a dibujarla en servilletas, en los márgenes de sus cuadernos, en cualquier papel que encontrara. Pero nada era suficiente. Necesitaba sacarla de su mente, traerla al mundo real. Así que preparó su lienzo más grande y comenzó a pintar. Cada trazo era una liberación, como si, al hacerlo, algo en su pecho se aliviara. Pasó días encerrado en su estudio, obsesionado. No salía, apenas comía, solo pintaba. A veces sentía que ella estaba ahí, detrás de él, observando en silencio. Cuando terminó, supo que había hecho algo más que un retrato. Había capturado un alma. El rostro de Luna lo observaba desde el lienzo como si respirara, como si en cualquier momento pudiera hablarle. Tomás no sabía quién era esa mujer, pero algo en él gritaba que no era la primera vez que la veía. ¿Y tú? ¿Crees que el alma puede recordar a quien aún no conoces? La galería estaba llena de luces suaves, paredes blancas y susurros de admiración. Tomás, después de semanas de duda, había decidido mostrar su obra al público. No era solo una pintura, era una parte de él. Colocó el retrato en el centro de la sala principal. El rostro de Luna, inmortalizado en óleo, parecía mirar a cada visitante con una intensidad que incomodaba y fascinaba al mismo tiempo. ¿Quién es ella?, preguntaban algunos con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Tomás solo sonreía, con ese tipo de silencio que esconde una verdad imposible de explicar. ¿Cómo confesar que esa mujer vivía solo en sus sueños? ¿Quién le creería? La noche avanzaba y la exposición fue un éxito. Copas de vino, conversaciones suaves, felicitaciones, pero Tomás no podía evitar una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder, como si ese cuadro estuviera esperando a alguien. Y entonces ocurrió. La puerta de la galería se abrió y el aire pareció detenerse. Una mujer entró. Su andar era sereno, casi irreal. Vestía de forma sencilla, pero su presencia dominó el espacio. Caminó lentamente. Sus ojos escanearon la sala, hasta detenerse en el cuadro. Tomás la reconoció al instante. Era ella, Luna, exactamente como la había soñado, exactamente como la había pintado. Pero ella no lo miró a él, solo al retrato. Se acercó como si algo la guiara. Se detuvo frente a su propia imagen. Su expresión cambió. Algo en su interior se activó, pero no dijo nada. Todavía no. Tomás no podía moverse. Sus manos temblaban.
El corazón golpeaba su pecho como si intentara liberarse. Luna estaba ahí, a pocos pasos, real, humana, respirando. ¿Cómo era posible? Ella observaba el retrato como si lo viera por primera vez y al mismo tiempo como si lo conociera de antes. Su mirada se perdía en cada trazo. Tocó sutilmente la esquina del marco, como si algo en su interior la empujara a hacerlo. ¿Lo pintó usted?, preguntó una voz cercana, rompiendo el silencio. Pero Luna no respondió. Estaba absorta, como si su alma hubiera sido atrapada por el cuadro. Tomás dio un paso, luego otro. Cada movimiento le costaba. Quería hablarle, decirle que la había visto en sueños durante meses, que conocía su rostro mejor que el suyo propio, que la había sentido mucho antes de verla. Pero ¿cómo decir algo así sin parecer un loco? ¿Te conozco?, murmuró Luna de pronto, girando apenas el rostro hacia él. Sus ojos se encontraron por primera vez. Fue un segundo, pero en ese segundo todo se detuvo. Una corriente invisible los unió, como un eco lejano de algo vivido antes, como si el tiempo jugara con ellos. No lo sé, respondió Tomás con voz entrecortada. ¿Pero te he soñado tantas veces? Luna frunció el ceño. No estaba asustada, pero sí profundamente desconcertada. Había algo en él que removía un sentimiento que no tenía nombre. ¿Y tú que estás viendo esto, crees en el poder de las almas que se recuerdan incluso cuando las mentes no lo hacen? Luna no podía apartar la vista del cuadro, pero no entendía por qué. Un leve temblor recorrió sus dedos. Una imagen fugaz cruzó su mente. Un jardín antiguo, una risa apagada por el viento, una despedida bajo la lluvia. No sabía de dónde venían esos recuerdos. No eran suyos, y sin embargo, dolían, como si vinieran de un lugar que no podía nombrar, pero que su corazón sí reconocía. Tomás la observaba, con los ojos llenos de preguntas y algo más. Una esperanza callada. Un deseo antiguo. No es la primera vez que te veo, susurró él, como si hablase para sí mismo. No en esta vida, pero sí en otras. Ella volvió a mirarlo, sus pupilas temblaron. Por un instante todo el ruido desapareció. Solo estaban ellos dos, conectados por algo invisible y profundo. A veces sueño con alguien, pero nunca veo su rostro, confesó Luna en voz baja. Solo siento que perdí algo o a alguien, y cuando te vi fue como si algo dentro de mí despertara. El silencio se volvió pesado, no incómodo, sino lleno de sentido, como si el tiempo se hubiera detenido para dejarles espacio a sus almas. ¿Y si algunas almas nacen para encontrarse una y otra vez, a pesar del tiempo, del olvido, de las distancias? ¿Y si el arte, los sueños, fueran solo puertas que el alma usa para recordar? Tomás no sabía qué decirle, solo sentía, y eso lo decía todo. ¿Y tú crees en los reencuentros del alma? Luna cerró los ojos por un momento. No sabía si estaba llorando o si era solo la emoción conteniéndose detrás de sus pestañas, pero sentía un nudo en el pecho que no podía ignorar. Tomás seguía ahí, en silencio, sin atreverse a tocarla, pero su mirada lo decía todo. No necesitaban palabras. Había algo en el aire, una vibración suave, como una canción antigua que solo ellos podían oír. «Esto no tiene sentido», dijo ella, con la voz quebrada. «Pero siento que ya te conocía, que estuve contigo antes, en otro lugar, en otro tiempo». Tomás asintió lentamente. No sabía cómo explicarlo, pero sentía lo mismo, un reconocimiento que no era racional. Era algo más profundo, más viejo, más verdadero. Ella dio un paso hacia él, y por primera vez sus manos se tocaron. No fue un simple roce, fue un despertar. Fue como si el universo los reconociera,
como si miles de fragmentos perdidos volvieran a encajar. No recordaban con la mente, pero sus cuerpos, sus almas, sí. Un leve susurro pareció recorrer la galería. Nadie más lo oyó, pero ellos lo sintieron. No sabían si habían sido amantes, amigos, promesa o despedida en otra vida, pero lo que sentían ahora era inicio y reencuentro al mismo tiempo. Y si alguna vez te has sentido así con alguien, entonces sabes de lo que hablo. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete a Deseo y Destino, activa la campanita y comparte este video, porque quizás alguien más también está recordando sin saberlo. Dicen que hay amores que no terminan, solo se transforman. Que cuando dos almas están destinadas, el universo encuentra la forma de reunirlas, aunque tengan que cruzar sueños, lienzos y silencios para hacerlo. Tomás y Luna no entendían cómo ni por qué, pero sabían que algo mayor los había guiado hasta ese momento. No hacía falta una historia lógica, ni pruebas. Bastaba con sentir, porque a veces lo más real es aquello que no podemos explicar. Quizás no recordaban sus vidas pasadas, pero en ese instante comenzaron a escribir una nueva, una donde las preguntas no importaban tanto como el hecho de haberse encontrado. Y si tú, al ver esta historia, sentiste un escalofrío, tal vez sea tu alma recordando algo también. Suscríbete a Deseo y Destino, porque aquí no contamos historias comunes. Aquí recordamos contigo lo que tu corazón nunca olvidó. Dale like, comparte este video y comenta. ¿Tú también crees en conexiones que desafían el tiempo? Nos vemos en la próxima historia o en la próxima vida.